Estamos tratando los versículos 7, 8 y 9 del capítulo 19 de Apocalipsis. Son versículos que tratan de la boda, del conjunto de la boda en sí, lo que son las bodas del Cordero. La boda, estrictamente hablando, es decir, el enlace del novio y la novia, el enlace del esposo y la esposa, juntamente también con el banquete de bodas. Recordemos lo que explicamos, que la boda en sí, es decir, el enlace del cordero y la esposa, es algo que se realiza estrictamente en el cielo. No es una boda, no es un evento que ocurra, ¿no? Tenemos que pensar siempre en la significación, en lo que significa. Es algo que ocurre y ocurre de manera celestial. ¿Pero por qué? ¿Porque ocurre en los cielos? No, no se trata de que es que algo ocurra en los cielos y otra cosa ocurre en la tierra. Desde luego que algo ocurre en los cielos y otra cosa, la boda en sí, el enlace ocurre en los cielos y, y el banquete ocurre en la tierra. Pero no es que haya un banquete o un enlace o una ceremonia. No, no, no hay nada de esto. Simplemente de lo que se trata no es de que ocurra en el cielo o en la tierra, sino que la boda, el enlace de la novia y el novio, tiene carácter estrictamente celestial, porque pertenece al plano espiritual, porque pertenece al carácter celestial. Mientras que el banquete tiene que ver con otro tipo de carácter. No digo que no haya espiritualidad allí, pero tiene que ver con un carácter terrenal, de promesas terrenales, de cumplimiento en la tierra. Por lo tanto, el banquete es algo que se efectúa en la tierra y en el cual también hay vivos. Vivos, es decir, aquellos que no han gustado la muerte. El banquete se compone, porque es el tiempo final de las bodas, ¿no? La consumación de las bodas, finalmente con todos los actos. Una cosa que es que las bodas es algo que ocurre en 3 actos, después lo veremos. Pero el acto final, que es el banquete, la alegría y el gozo de todos juntos, tiene como participantes a los invitados, propiamente dicho. Los invitados tienen un carácter terrenal. Tiene como participantes también a los amigos del novio y tiene como participante también a la esposa. Versículos 7, 8 y 9. En estos versículos lo que vemos es que en el versículo 7 quien aparece son los amigos. Gocémonos. Gocémonos. Eso tiene que ver, ya lo vimos el último día, tiene que ver con los amigos. Representa a los amigos, el gozo cumplido. Recordemos a Juan, al Bautista, que era esto lo que decía: mi gozo está cumplido. Gocémonos tiene que ver con los amigos del novio. El versículo siguiente, evidentemente, nos habla ya no de los amigos, que es el primer paso, sino nos habla del segundo paso, que es la novia, la esposa. Y el último paso de las bodas es el versículo 9, que son los invitados, cuando se celebra el banquete y se complementa todo. Bien. Como hemos dicho antes, hay que decir que las bodas no es algo que se efectúe en la tierra, de ninguna manera. Las bodas tienen lugar en el cielo, por decirlo así de alguna manera. No es que tengan lugar en el cielo, sino que tienen un carácter celestial. Por lo tanto, no es algo que vaya a desarrollarse en la tierra como tal, el enlace. Es algo celestial, tiene carácter celestial. Las bodas tienen lugar en el cielo y tienen por objeto la constitución de algo. Ese algo es en letras mayúsculas, como dijimos el otro día. Decimos algo, pero es un algo con letras mayúsculas. Algo que representa una nueva relación con la humanidad. Algo que representará, cuando llegue su tiempo, representará una nueva relación con la humanidad. Como una nueva creación. De hecho, es una nueva creación. Un nuevo orden en el panorama dispensacional. Una nueva dispensación y esa boda, esas bodas, tienen que ver especialmente. Y como dijimos, eso que se va a constituir, ese algo que se va a constituir, es con letras mayúsculas y del tamaño de una ciudad santa.
Tenemos que recordar, una vez más, que estamos ante una historia simbólica, ante un ministerio profético. No debemos de ver banquetes con viandas, licores y demás cosas, y pasteles ante nosotros. No veamos una boda oficiándose. No hay boda oficiándose. ¿Nos vamos a sentar en alguna mesa en algún momento? Pues nosotros no sabemos cómo se operará. Y en el fondo ni lo sabemos ni nos importa. Las cosas de la carne, lo que ven los ojos de la carne, no solamente nos importa, sino es que no debería importarnos. No debería importarnos. ¿Por qué? Pues porque el estado en que nos encontremos cuando llegue el momento será un estado espiritual. Ciertamente, con la redención del cuerpo ya efectuada, pero espiritual, revestidos, naturalmente. Y cuando hablamos de estado espiritual, efectivamente, también nos estamos refiriendo a que las cosas se verán y también se tienen que ver ya ahora, cuando las estudiamos, esas cosas, esos eventos proféticos futuros, no, porque no son eventos futuros, son eventos proféticos futuros, ¿no? Los tenemos que ver, pues, de manera espiritual, según el espíritu, no según la carne. La carne, como hemos dicho, interpreta pues un banquete, pues una boda, lo mismo que bautizos, lo mismo que comuniones, ¿no? Incluso también se llegaban a hacer banquetes para defunciones, ¿no? El antiguo imperio romano, ¿no? Pero nosotros, ¿qué es lo que hacemos muchas veces? Digo como creyentes en general, ¿no? Pues que para que parezca más solemne, pues le quitamos los puros y las borracheras y así parece más cristiana, ¿no? Desde luego. Sí, ya sé que lo digo de manera irónica, de manera punzante, pero es que quiero decirlo así. Si alguien ve estos vídeos y se siente algo ofendido, pues esa es la intención, porque quiero buscar una reacción a unas interpretaciones tradicionales que al final no dejan de ser interpretaciones según los ojos de la carne. Y eso no es que esté mal, es que eso se tiene que acabar ya, se tiene que acabar para dejar paso a las interpretaciones según el espíritu, no según los ojos de la carne, ¿no? Intentemos mirar más allá de las palabras o los símbolos mostrados. Miremos hacia donde el espíritu quiere, pues que miremos. Y no nos detengamos a admirar, como dice un antiguo himno, admirar los vestidos, las viandas o los amores según la carne. Hay un himno que decía que la esposa no mira sus vestidos, sino el rostro de su esposo amado, ¿no? Pues eso es lo que debemos hacer, mirar no nuestra gloria, sino la gloria del esposo amado. Algo que no es que vendrá, sino que ya nos lo ha dejado registrado en su palabra. Una palabra que no es simplemente la palabra de Dios, vamos a denominarla de una manera no especial, sino como ella misma se denomina a sí misma, la palabra profética del Señor. Es muy importante. Bien, como hemos dicho, además de la esposa, pues tenemos a otros, además de la esposa y los amigos, que son los primeros que vienen, tenemos a otros que pertenecen al versículo 9, que son los que la acompañarán en las bodas, son los invitados. Perdón. La boda en general, su conjunto, bodas y cena, nos habla de algo que va a ocurrir, ¿eh? Como decíamos, no es un banquete simplón ni una boda donde, bueno, pues donde se hacen las cosas de las bodas, se tira el ramo y esas cosas, ¿no? O se oficia, da igual. Es la constitución de la Nueva Jerusalén. ¿Y por quiénes va a estar formada la Nueva Jerusalén? Bueno, por todos los asistentes a la boda. En primer lugar, lo más importante, quien le da nombre, la esposa gentil de Cristo. También van a participar muy activamente los amigos del novio. Los invitados no participan en sí de la Nueva Jerusalén, pero tienen acceso a ella. O mejor dicho, vamos a explicarlo de otra manera. Ya llegaremos al capítulo 21. Tendrán acceso a ella aquellos en los cuales no se ha hallado mentira en su boca, aquellos que son puros. Sin redención no se puede entrar y salir de la Nueva Jerusalén, pero esto ya lo veremos. Y todos los redimidos que esperan su lugar definitivo, eminentemente judíos, incluyendo los santos de la antigüedad,
incluyendo también los apóstoles, a los mártires de la tribulación, y, ¿por qué no?, también a los vivos de la tribulación tendrán una parte o tendrán acceso a ello. Bien. La boda tiene que ver con la esposa, y la boda en sí, el enlace, tiene que ver con la esposa, y hay una participación en ello de los amigos del novio. ¿Por qué? Porque los amigos del novio están compartiendo lugar, habitación, no en la misma habitación, pero están compartiendo lugar en la casa del padre. Los amigos del novio no están vivos. Mejor dicho, me expreso mejor, no están vivos en esta tierra. Los amigos del novio pertenecen no a la esposa, pero sin pertenecer a la esposa, tienen una relación celestial, porque están en el cielo, ni más ni menos. Son redimidos y están en el cielo. En cambio, la cena de bodas, el banquete, la cena de las bodas, tiene que ver con los invitados. Tiene que ver con los invitados. Pero en ellos también hay participación, con ellos también hay participación de los amigos del novio, los que se regocijan por las bodas del esposo. Es como, los amigos del novio son como un nexo entre ambos. Como dijimos, también hay una diferencia sustancial entre la boda y la cena. Y la diferencia sustancial entre la boda y la cena es el Espíritu Santo. Tenemos que ver al Espíritu Santo como puesto, como efusionado, no a cada creyente para su salvación personal, sino el Espíritu Santo efusionado a la Iglesia. Porque cuando el Señor buscó un cuerpo escogido y lo que hizo fue escogerlo y purificarlo, lo que hizo fue, o mejor dicho, lo hizo para presentárselo a sí mismo como una novia dispuesta, ataviada. Y al hacerlo le añadió algo que sellaba su futuro, una garantía de lo porvenir, una prenda de compra o garantía. Eso lo vimos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, capítulo 5 y Efesios 1. Y en estos pasajes que acabamos de citar, estos pasajes lo que hacen es presentarnos al Espíritu como las arras de la posesión adquirida, la Iglesia, no otra cosa, la Iglesia. Es para el tiempo de la Iglesia. El Espíritu tiene, porque lo sigue teniendo hoy en día, mientras estamos en el tiempo de la paciencia de Jesucristo, el Espíritu Santo tiene un papel fundamental en su estancia en la Iglesia. Tenemos que verlo como Él aparece con un encargo en la fundación de la Iglesia. Y no es que el Espíritu Santo no actuase antes y después cuando desaparezca la Iglesia, cuando la Iglesia sea arrebatada. Claro que actúa, pero no como las arras para una boda. Porque el Espíritu, efusionado a la Iglesia, de manera general a la Iglesia, no a cada uno, sino a toda la Iglesia, es para la boda, es las arras para la boda. Por lo tanto, como decía, las arras son para la esposa, para la boda. Y es que el Espíritu Santo tiene un ministerio especial con el cuerpo de Cristo, que va mucho más allá de la concepción de salvación de alma, que va mucho más allá de ser el garante de la salvación del alma. Tiene que ver con todo el cuerpo, con la preparación de todo el cuerpo para algo, para una boda. Bien. Como dijimos también, la esposa va a tener un papel muy relevante en la relación de Cristo con el mundo del porvenir. Ya lo expresamos, hablamos de Efesios capítulo 1, cuando dice que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. Es muy importante esta expresión porque no es que lo dio por cabeza a la Iglesia, sino por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. Porque todo va a estar sometido a través ¿de qué? Pues de lo de siempre, de la palabra de Dios. Todo estará sometido a través de la palabra de Dios. Pero, cuando llegue el momento, ya lo veremos, el encargo de la esposa, por ello las arras, por ello el enlace, la unión, las bodas,
el encargo de la esposa tiene que ver con la palabra de Dios. Esa unión de la esposa con Cristo para algo. Por eso digo que el mundo del porvenir tiene que ver, o sea, la esposa tiene un papel muy relevante con el mundo del porvenir en la relación que tenga con Cristo. Y esto debería hacernos meditar cuál va a ser el papel de la Nueva Jerusalén, cuando hablamos de esa plenitud de Cristo a través de la esposa. Y la esposa es el cuerpo de Cristo, y la esposa es la Nueva Jerusalén. Toda su plenitud el Señor mostrará a través de ella, ¿no? Por eso digo que esto debería hacernos meditar cuál va a ser el papel de la Nueva Jerusalén. La esposa va a tener un papel muy relevante a partir del milenio, un papel de enseñanza, de manifestar sus misterios, los misterios de Dios. Porque el Señor tiene previsto un cambio dispensacional en sus relaciones con los hombres, en el milenio. Y este cambio tiene que ver con la esposa unida a la esposa y el esposo unido a la esposa. Así el Señor ofrecerá nuevamente la palabra, sus enseñanzas. Los creyentes de la Iglesia no son los invitados de Apocalipsis 19:9, ya lo hemos visto. Lo digo más que nada porque las interpretaciones tradicionales nos hablan de los invitados como los creyentes. No, los creyentes de la Iglesia no. La Iglesia va a participar del banquete, naturalmente, pero los invitados tienen que ver con otra cosa. Ya veremos un poquito más adelante por qué. Ya veréis cómo se le llama a la palabra invitados en griego. Pero bueno. La cena de las bodas es algo diferenciado de las bodas, aunque está claro que tiene una vinculación muy importante. Pero mientras que las bodas tienen como participantes a la novia y al novio con carácter celestial, la cena de las bodas incluye a los invitados. Y no olvidemos que el Señor tiene un carácter de estricta relación celestial con el cuerpo de Cristo. Estricta. No hay nada más. No hay ningún otro tipo de relación. La Iglesia está para ser quitada de aquí y presentársela pura. Pura. Porque tiene un propósito puro. Cuando llegue el momento, digo, ya lo veremos, ¿no? El Señor tiene un carácter de estricta relación celestial con el cuerpo de Cristo, mientras que también tiene un carácter de relación terrenal con aquellos que han de heredar el reino, los de la promesa. Para entendernos, ahora que estamos tratando esto, los invitados. Dijimos que Salomón es el tipo y figura del Rey de Gloria. Él es llamado el hijo de David, ¿no? Es un rey, fue un rey en el cual el pueblo lo miraba y en él, en su alegría, el pueblo, en su mirada hacia Salomón, manifestaban su deseo mesiánico, el deseo mesiánico del pueblo. Miraban a él y observaban al Mesías prometido, no en él, sino en figura, ¿no? Aquel al que deseaban, el Cristo. Pero mientras que el pueblo del rey prometido eran los súbditos del reino, la esposa del rey no tenía rey, lo que tenía era esposo. Era la esposa, y ¿cómo se le llamaba también a esa esposa? La reina, llamada por la escritura la reina. Incluso, aunque fuera gentil, como lo era la hija de Faraón. Y ahora vamos a ver directamente la cena de las bodas. Lo que son los invitados a la cena, que también participarán de ella los amigos del esposo. Y nosotros tenemos que muchas veces se confunde a los amigos del novio con los invitados a la cena. ¿Por qué? Bien, no debemos olvidar que los amigos del novio son también parte del candelero judío. Es decir, los que tienen promesas de reino mesiánico. Con una salvedad. Y esta es la diferenciación entre los invitados y los amigos del novio. Con la salvedad de que los amigos del novio son santos que ya no están en la tierra, pero tienen que ver con ese candelero, con el candelero judío. No tienen tanto que ver con el candelero gentil. Y ahí hay que ver la diferencia. Juan 3:29 dice, el que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está a su lado y le oye, se alegra mucho por la voz del novio. Y dice Juan el Bautista, continúa diciendo aquí, así pues, este gozo mío se ha completado. Y como decíamos, ¿quién habla? Juan el Bautista, representante de los amigos del novio.
no de la iglesia novia, no de la gentil, representante de los amigos del novio. Porque Juan llamaba a Israel a arrepentimiento, llamaba a Israel al reino en gloria de Cristo. Insisto, a Israel. Y esto tiene que ver con el evangelio del reino predicado por el Bautista. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, y más, porque la frase no acaba aquí. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y juntamente con esto continúa diciendo, y ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Está hablando de la venida del Señor, de la venida del juez. Esa es la predicación del reino. Institución del reino y juicios. El hacha puesta a la raíz de los árboles. Ese es el reino predicado, como decimos, por el Bautista, no con el evangelio del tiempo de la paciencia de Jesucristo. Y aquel, el predicado por el Bautista, era un evangelio para afligirse, para arrepentimiento, para el reino glorioso del Mesías. Es decir, un evangelio eminentemente para judíos. Al final no será solo para judíos, pero eminentemente para judíos. Este evangelio del reino, que fue ofrecido exclusivamente a los judíos, en la tribulación lo recibirán también todos los linajes de la tierra, como dice la expresión, como dice la escritura, que también recibirán la facultad de poder afligirse. Todos los linajes de la tierra harán lamentación por mí. ¿Recordáis las trompetas, la última trompeta que hablaba del día de la expiación? Capítulo 9 y después 10 y 11 de Apocalipsis. Bueno, decía que lo recibirán también todos los linajes de la tierra, que también recibirán la facultad de poder afligirse, como dice, haciendo lamentación por él, ¿no? Eso sí, después de Israel, quien tendrá la preeminencia en la tierra. Eso lo vemos en los pasajes, también en el mismo Apocalipsis, de Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14. Israel tiene la preeminencia en la tierra. Primero, el judío y después el gentil. Siempre ha sido y siempre será así, incluso en el tiempo del fin. Es por ello que de estos gentiles fieles de las naciones, estos gentiles fieles vivos que salen de la tribulación, se dice no que heredarán la tierra. De ellos no se dice que heredarán la tierra, ya que esto es para Israel, sino que Dios dice que extenderá tabernáculos sobre ellos. Apocalipsis 7, versículos 14 y 15. Extenderá. No es lo mismo que ser los herederos de la tierra, pero recibirán la extensión del tabernáculo sobre ellos. Si los amigos del novio estuviesen vivos a la finalización de la tribulación, serían llamados a ocupar el lugar de invitados. ¿Por qué? Porque es el candelero que les corresponde. Pero los que han pasado a un lugar celestial solo son amigos, no invitados, amigos. Unos, es decir, unos que debían de haber sido invitados en el tiempo del Señor, unos de ellos, la mitad de ellos, por decir algo, la mitad de ellos no van a ser amigos, ni invitados. Van a gustar de la condenación eterna. Otros, que hubieran sido invitados, al no venir el reino de Cristo en aquel tiempo, pasan a ser ya no invitados, sino amigos. ¿Entendéis, no? La idea, pasan a ser invitados amigos. Pasan al cielo, a una de las habitaciones del Padre, muchas mansiones o muchas habitaciones ahí en la casa del Padre, a la espera de transitar el lugar definitivo que les corresponderá, como a todos, ¿no? Bien. Por eso, los que han pasado a un lugar celestial son amigos, es decir, los que pertenecen al candelero judío y están ahora mismo en el cielo son los amigos. Los invitados son vivos que tienen que ver con la heredad en la tierra, con la toma de posesión en la tierra cuando llegue el momento. Los amigos tienen parte en la heredad espiritual, celestial. Aunque no son la novia, participan de la boda misma, como hemos dicho. Es decir, participan de la nueva Jerusalén. ¿Por qué? Porque los amigos van a estar allí también. Ya lo veremos. Pero los amigos también son llamados a participar en la cena. ¿Por qué? Porque es su candelero. Tienen parte. Ese es el nexo. Estos amigos son el nexo
de unión entre la esposa y los invitados, concretamente. Nosotros los llamamos así, pero en realidad la escritura nos lo está presentando como un simbolismo de lo que va a ocurrir, de lo que va a ser, ¿no? Que es lo importante. Pero bueno, fijaos las coincidencias y en las distinciones también entre amigos e invitados, ¿no? Fijaos, por ejemplo, amigos. La palabra amigos en el griego, cuando habla de los amigos del novio, es filos. Dice el Cantar de Salomón en el capítulo 5, versículos 1 a 2. Yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía. He recogido mi mirra y mis aromas. He comido mi panal y mi miel. He bebido mi vino y mi leche. Comed, amigos, bebed en abundancia, oh amados. Ahora el versículo 2. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos empapados de las gotas de la noche. Bueno, fijaos, ¿no? El Cantar de Salomón es un libro extraordinario. Es un libro poético, es un libro profético, más que poético, profético, es maravilloso. Y vemos aquí en el versículo 2 como, no vamos a explicarlos, ¿no? Pero bueno, en el versículo 2 vemos como la cabeza del amado está llena de rocío. Llega la mañana. Se acaba la noche y llega la mañana. Sus cabellos están empapados de las gotas de la noche. Ya llega la mañana. Llega el tiempo en que le pide que la abra, ¿no? En estos dos versículos vemos a la esposa y también vemos, introduciendo ahí en medio a los amigos. Comed amigos, bebed en abundancia, oh amados. Los amigos participan de la cena. Comed amigos, bebed en abundancia, oh amados. Los amigos participan de la cena. Isaías 41:8. Pero tú, Israel, siervo mío, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Se hace la diferenciación entre Abraham como amigo e Israel como siervo. Los invitados. Abraham es el amigo. Israel le trata como siervos, los invitados. Sí, escogidos. Zacarías 13:6. Y le preguntarán, ¿qué heridas son esas entre tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. La casa de los amigos, la que es la casa de los amigos, en ellas fue herido. Aquí podemos ver cuál es la casa de la que proceden sus amigos. Juan 3:29, que ya la hemos citado, y Juan 15, versículos 11 al 15, dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, eso sí, si hacéis cuanto yo os mando. Lo de eso sí es mío, pero es para darle énfasis. Si hacéis cuanto yo os mando. Vosotros sois mis amigos si hacéis cuanto yo os mando. Continúa diciendo, ya no os llamo siervos. A los que hacen, permitidme ponerme en el lugar, a los que hacen lo que yo les mando, ya no son los siervos los que podrían ser los invitados. No, 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 no. A estos les llamo amigos. Los que están en el agrado del Señor, en tiempos antes de la Iglesia, son los amigos. Vuelvo otra vez a decir, ya nos llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, sino que os he llamado amigos, porque todas las cosas que le oí a mi Padre os les he dado a conocer. Fijaos cómo pasan de ser siervos, los que serían los invitados, pasan a ser amigos directamente. A eso me refería a la distinción, ¿no? Los amigos del novio tienen un carácter especial. Los amigos del novio están cerca de él, no tanto como la esposa. No han sido llamados a sentarse en el trono. No han sido llamados a ser denominados como aquellos ancianos. No han sido llamados a ello. Pero están cerca de él, mucho, mucho más cerca
que los invitados, muchísimo más cerca que los invitados. Están los amigos del novio. Marcos 2:19 y también Mateo 9:15 y Lucas 5:34, que son los pasajes coincidentes. ¿Acaso pueden ayunar? Dice los invitados a la boda. No. ¿Un error de traducción? Garrafal. No. ¿Acaso, vamos a traducirlo bien, ¿acaso pueden ayunar los hijos de la cámara nupcial? Esa sería la traducción. Los hijos de la cámara nupcial, mientras está con ellos el novio, durante todo el tiempo que tienen con ellos al novio no pueden ayunar. Aquí tenemos un sentido más clarificador de lo que son los amigos del novio. Hay que tenerlo claro, ¿eh? Eso de ¿pueden ayunar los invitados a la boda? Esa traducción de ninguna de las maneras. Los hijos de la cámara nupcial son los amigos del novio, donde hijos, la palabra huios, hijos, se usa para denotar no tanto la descendencia en la carne, sino la íntima asociación con aquello de lo que habla. La cámara nupcial o sala de bodas es de lo que habla, y esto con una asociación con el novio mucho más importante que la de invitados. Ahora vamos a ver los invitados. Pero quiero dejar claro que estos pasajes de Marcos 2, Mateo 9 y Lucas 5 no habla de los invitados a la boda, sino de los hijos de la cámara nupcial, los amigos. Eliminemos la expresión invitados porque es una traducción muy mala. Como hemos dicho, esto, al llamarlos hijos, no se les llama hijos de cualquier manera, sino por la íntima relación que tienen con ello. Hijos de la cámara nupcial. ¿Acaso pueden los hijos de la cámara nupcial, es decir, acaso pueden los amigos del novio ayunar mientras está con ellos el novio? No. Y esto lo que nos habla, esta expresión de hijos de la cámara nupcial nos habla de una asociación con el novio mucho más importante, como hemos dicho, que la de invitados. Porque la de invitados no se traduce así. La palabra para invitados es que kalemenoi, es decir, kaleo. ¿Y qué quiere decir kaleo? Bueno, hemos visto ya en el capítulo 16, hemos visto, aunque no la tratamos la palabra griega como tal, bueno, o al menos no lo recuerdo en sí, pero la palabra invitados se traduce de otra manera. Llamados. Kaleo es llamados. 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 ¿Recordáis, verdad, la expresión llamados? Vamos a tratarlos ahora. Hemos tratado a los amigos del novio, que tienen una relación muy especial, por lo tanto están muy diferenciados, de los invitados. La palabra invitados es kaleo, llamados, llamados, llamados al banquete, llamados. ¿A qué? Pues a lo que les corresponde por derecho de ser siervos, por derecho de ser del pueblo de Israel. Fijaos, Mateo 22, versículos 2 a 14. Ese pasaje no lo vamos a leer, pero ese pasaje de Mateo 22, de los versículos 2 a 14, no habla del evangelio de la paciencia de Jesucristo. De lo que habla es del evangelio del reino en el tiempo de la tribulación, cuando será el momento de llamar a la cena de bodas a los invitados, cuando éstos deberán vestirse con traje de bodas. Esa es la parábola. Y conforme a Mateo 22, esa parábola, habrá quien se vista con traje de boda y habrá quien no lo haga. Pues porque cree que por su ascendencia ya tiene derecho a participar como invitado. Y esto tiene que ver con un tiempo en que el que no se aflija será cortado. Insisto, en Mateo 22, en esos versículos del 2 al 14, la parábola de las bodas, donde hay quien no se vestirá con traje de boda y habrá quien sí lo haga. Y quien no lo haga, quien no se vista con traje de boda, no lo hará porque realmente él cree que ya tiene derecho a entrar por pertenecer al pueblo de Israel. Ojo, no es que no tengan
su parte de razón. ¿Por qué? Porque para ellos son las promesas. Lo que obvian y obviaban es que, hombre, para ello tienen que aceptar al Mesías rey, en toda su manifestación. Y su manifestación ya no es la del que viene a traer el reino, sino el que viene a traer el reino de justicia. No a traer un reino, el reino de Israel con la supremacía de Israel sobre las naciones meramente. Será así, pero hay más cosas. Hay un nuevo pacto por medio. Tienen que aceptarlo en toda su extensión. La parte que les corresponde, la heredad terrenal, más la parte espiritual. Y si no, no obtendrán su lugar. Si no, estos que son llamados y que creen que es por su ascendencia, lo cual no dejan de tener su razón, al no vestirse con traje de boda, pues serán echados fuera, porque no se habrán afligido. Como decía, esto tiene que ver, esta parábola tiene que ver, esta parábola y estos que no se visten con el traje de boda y los que sí lo hacen, tiene que ver con un tiempo en el que no se aflija será cortado, es decir, el día de la expiación, de las trompetas que hemos tratado en los capítulos 8 a 11 de Apocalipsis. Y es el mismo tiempo de Apocalipsis 14, versículos 15 y 16. Es el mismo tiempo cuando habla de la mies que será segada para entrar al reino. De ello está hablando también ahí. La parábola de Mateo 22 y Apocalipsis 14, 15 y 16. La mies segada para entrar al reino. ¿Se va a ser mies o se va a ser viña? Cuyas uvas serán pisadas en el lagar del furor de Dios y de la ira de Dios. Bueno. Los que han oído la voz de Cristo en la tribulación, los que oigan la voz de Cristo en la tribulación, se afligirán para poder vestirse de boda. A diferencia de la viña de Apocalipsis 14, 18 a 20. Quienes no se han vestido de boda, quienes no se vestirán de bodas. Y creerán, sí, creerán en un Mesías, pero que será otro Mesías diferente. El falso profeta, el anticristo. Creerán, como hemos dicho en otras ocasiones, en el Cordero, sí, pero no en el de 7 cuernos. Alguna palabra, alguna falsa profecía, algún espíritu de la profecía, pero de una falsa profecía, les va a mostrar, ya les está mostrando otro tipo de Mesías en el cual creer, al cual recibir. Lucas 7:39 dice: al verlo el fariseo que le había invitado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una pecadora. Juan 2:2. Y fue también invitado a las bodas Jesús con sus discípulos. Apocalipsis 19:9, el último, el que estamos tratando ahora. Dichosos los invitados a la cena de las bodas del Cordero. Bien, todos estos pasajes que acabamos de leer también, junto con Mateo 22 y Apocalipsis que hemos citado 14, todos estos pasajes nos hablan de los invitados a las bodas. Y en estos pasajes se les llama de una manera. Estos son los llamados. Cuando habla la expresión invitado, es la expresión llamado, llamados. Y aunque, como decíamos antes, y aunque los amigos comparten cosas, e incluso asiento, con los invitados, ¿por qué? Pues por causa de su vínculo en el mismo candelero. A pesar de eso, los amigos, como decíamos, tienen una cercanía al novio especial. No como la novia, pero especial. Los enemigos del novio, ya hemos dicho que comparten lugar con la novia, la boda. Eso lo veremos en Apocalipsis 21, ya llegaremos que todavía queda bastante. Pero también comparten lugar con los invitados, la cena, como si fuese un nexo de unión entre ambos. Ya hemos dicho que los amigos comparten carácter de heredad con los invitados y carácter celestial con la novia. Comparten ambas cosas. Y llegados a este punto, será bueno entender
¿Cómo era el proceso de las bodas en tiempos del Señor, por ejemplo? Donde había novia, donde había novio, donde había amigos y había también invitados. Vamos a verlo. Sí. Las bodas, en aquella época, tenían 3 fases o periodos. Podemos llamarlo fases y también periodos, ¿eh? Primeramente se firmaba un contrato llamado un contrato de esponsales, o nosotros le podríamos llamar el contrato de compromiso. Era el compromiso, ¿no?, que conocemos nosotros. Digo, se firmaba un contrato de esponsales y ese contrato de esponsales, al firmarlo, lo que hacía era iniciar el periodo de los esponsales, es decir, el compromiso o también llamado desposorio, ¿eh? Y este tiempo duraría un año entero. ¿Recordáis la expresión estando María desposada? Bueno, pues ese era el tiempo en que bueno, ya lo sabéis, era el tiempo que no estaban casados, pero estaba desposada, había firmado un contrato, ¿eh? Desde el inicio del compromiso, de la firma del contrato, la novia era tratada como si estuviera plenamente casada, aunque no lo estuviera, pero era tratada por la ley como tal. El contrato o compromiso no podía disolverse salvo por caso de un divorcio legal. De hecho, una fornicación, ya lo vimos, ¿no?, en aquella época que José quiso secretamente abandonar a María, pues porque si no le podía haber caído encima, pues una lluvia de piedras, por ejemplo, ¿no? Una fornicación durante ese tiempo era considerada un adulterio. Muy bien, continuamos viendo estas fases, ¿no? A partir de ese momento, del momento del contrato, del momento del desposorio, y durante 12 meses, los novios continuaban separados. Continuaban separados y en casas de sus respectivos padres. La novia preparándose para su papel de esposa y el novio buscando casa para su esposa. Al cabo de los 12 meses, llegaba el matrimonio. Y vamos a verlo. Hacia la medianoche, ¿qué era lo que ocurría? Más o menos hacia la medianoche el novio era acompañado por sus amigos. Era acompañado por sus amigos a la casa de la novia y lo hacían en un desfile de antorchas o lámparas, ¿eh? Un desfile de lámparas. La novia lo sabía, sabía que el novio venía. ¿Por qué? Pues porque se había anunciado varias veces a lo largo del día. Se le había anunciado varias veces que iba a venir el novio. Ya sabía cuándo venía, hacia la medianoche. Así que ella estaba preparada. No solo ella, estaba preparada ella y sus doncellas, quienes también portaban lámparas, ¿eh? Conforme a Mateo 25, la parábola de las vírgenes, aquellas. Ella estaba con sus doncellas preparadas y estas doncellas también portaban lámparas. Cuando llegaban, el novio con los amigos del novio, recogían a la novia y la novia, es decir, la novia, todos, la comitiva en general, se desplazaba entonces a la casa del padre del novio, donde tenía lugar el matrimonio. No siempre tenía que ser la casa del padre del novio, pero bueno, veamos así porque es lo que está registrado, ¿no?, de aquella época. Bien, allí tenía lugar el matrimonio. Los amigos del novio tenían un papel especial en todo esto, porque asistían a los novios, a ambos, incluso atendiéndoles en la habitación nupcial. Y no solo eso, sino actuando también como testigos. Después de la ceremonia en sí, de boda, los novios eran conducidos a la habitación nupcial. Inmediatamente de la boda eran conducidos en aquella época a la habitación nupcial donde se consumaba el matrimonio. A la consumación del matrimonio era el momento en que los amigos son apercibidos por el novio de que se ha consumado el matrimonio. ¿Por qué? Porque los amigos esperaban fuera de la cámara a recibir las noticias del novio que el matrimonio había sido consumado. Muy bien. Esperaban fuera de la cámara, recibían la comunicación del novio y, pues, contentos, daban las buenas nuevas de esa consumación a todos. Era el momento en que salían los novios y eran recibidos, pues, con una gran alegría y con un gran gozo, comenzando la fiesta, el banquete, donde esperaban todos los invitados. Bien, esa es la manera como se hacía en aquella época. Y bueno, es algo que está muy ligado por cómo el Espíritu Santo lo ha expresado, ¿no? Expresa
el lugar de los amigos, expresa el lugar de la novia y también expresa el lugar de los invitados al final, en el tercer versículo. El versículo 9, ¿no? Bien. Con respecto a la Iglesia, el periodo del contrato de esponsales, ya se efectuó con las arras del Espíritu Santo en Pentecostés. A partir de aquí, un año. Bueno, el año del tiempo de la paciencia de Jesucristo, ¿no? El periodo de esponsales o compromiso, como decíamos antes, era en el que se encontraba José y María cuando ella se quedó embarazada, ¿eh? Y es el mismo periodo de segunda carta a los Corintios capítulo 11, versículo 2. Es el mismo periodo. Cuando dice Pablo, os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Es un tiempo en que la Iglesia está desposada, no casada, pero sí desposada. Y como está desposada, tiene que permanecer como una virgen pura hasta el momento del matrimonio, hasta el momento de la boda en sí. Y este es el momento en que se encuentra actualmente la Iglesia, ligada con una promesa de boda, con promesas de boda. Y en tiempo, porque es el tiempo también de preparación como esposa. El tiempo de la preparación como esposa de la Iglesia es el tiempo de preparación en el conocimiento de Cristo, en la palabra de Dios, en la palabra profética. Esperamos el arrebatamiento. El Cantar de Salomón, el Cántico del Salomón, el capítulo 5, versículo 2 que hemos leído antes, esperamos el arrebatamiento. Y también Mateo 25, 10. Cuando la novia será llevada a la casa del Padre, donde tiene lugar el enlace y los amores también. ¿Que será seguido por qué? Pues por el festejo, por el versículo 9 que hemos visto en Apocalipsis 19, el versículo que estamos tratando, el festejo. Y finalmente, cuando esto ocurra, cuando esto acabe, cuando acabe también el festejo, cuando acabe también el versículo 9, finalmente será trasladada a su morada definitiva. Esa que el Señor, el novio, el esposo, esa que el Señor acabará de preparar para trasladar a la novia del lugar que no es el que ocupa ahora, sino del lugar que esté ocupando en el cielo, en el tiempo de la tribulación, en la casa del Padre, para trasladar a la novia de esa casa del Padre a su lugar definitivo. ¿Cuál es el lugar definitivo? ¿Vale? Lo veremos en el capítulo 21, la Nueva Jerusalén, el lugar preparado por el Señor para la novia. Vamos a decirlo también de otra manera, ¿por qué? Pues porque esto ocurre también en pasajes de correspondencia en el Antiguo Testamento. Vamos a decirlo por eso de esa otra manera también. Esa morada definitiva que el Señor acabará de preparar para trasladar a la novia de la ciudad de David, a la casa en Jerusalén. O como hemos dicho, de la casa del Padre, donde hay muchas mansiones, a la Nueva Jerusalén. He querido citar la ciudad de David y la casa que Salomón preparó en Jerusalén porque ese es el tipo. Ya lo veremos también, un poco más adelante. Retomamos el versículo 9 de Apocalipsis. Así, mientras que los versículos 7 y 8 nos hablan de las bodas y su esposa, el versículo 9 nos habla del banquete y de los invitados. Por lo tanto, de dos grupos bien diferenciados. Un grupo de gentes celestiales y un grupo de gentes en la tierra, ¿no? La relación de los redimidos con el Señor, como hemos dicho antes, puede ser muy importante. Tanto cualquier redimido, los vivos. La relación de los redimidos con el Señor puede ser muy importante, tanto como para compartir mesa en su boda, tanto como para entrar en el reino milenario del Mesías Rey en calidad de redimidos, tanto como para ostentar derechos de regencia para reinar con él. O sea, la relación de los redimidos vivos puede ser, lo será, algo maravilloso, único. Pero la relación de la esposa con el esposo es mucho más alta e íntima. Ocupa un lugar superior y mucho más cercano al esposo que ellos. Así será.
Así ha comenzado a ser y así será. Hay tronos preparados en el reino milenario. Por ejemplo, lo vemos en Lucas 22. Pero a nadie se le ha dicho que se sentará en su mismo trono, sino a la iglesia fiel, a los vencedores de entre Filadelfia, Apocalipsis 3, 21, Apocalipsis 4, 4, Apocalipsis 5, 6. A los vencedores de entre Filadelfia, a esos se les dijo, cuya imagen y figura es Zacarías 6, 13, el sacerdote que está en su mismo trono, no junto a su trono como dicen algunas traducciones, no, en su mismo trono, ese sacerdote especial, ¿no? Y ya hemos visto que el cuerpo de Cristo será arrebatado para ser presentado como una novia pura y sin mancha, para un enlace de carácter celestial, mientras que la tribulación nos dejará un remanente del pueblo judío que heredará el reino en la tierra, es decir, las promesas terrenales. Y junto con estos judíos, por eso he querido citar primero, podía haberlo citado a todo, de todas las naciones, no, primero a los judíos. Junto con estos judíos, también los gentiles que acepten el evangelio del reino, no el evangelio de la paciencia de Jesucristo, el evangelio del reino. Ellos también entrarán, heredarán. En el banquete de bodas encontramos la representación de todo aquello que va a ser la relación de Cristo con el mundo a partir del milenio. Primero, una novia pura y sin mancha, legitimada con las arras del Espíritu. Es el cuerpo de Cristo. Y siguientes, los invitados que celebran las bodas del novio. Estos son los redimidos procedentes de la tribulación que inauguran el reino. Y aquí, como sabemos, en los redimidos, como sabemos, hay dos grupos conforme a Apocalipsis 14. Los judíos y las multitudes de todo pueblo. Los judíos, ya vimos que era el número simbólico de los 144.000 de todas las tribus de Israel. Son los siervos gobernadores que vimos en su pasaje de correspondencia del primer libro de los Reyes, capítulo 4. Bueno, para poderlo, no es necesario volverlo a ver, pero para poderlo tratar, pues hay que volver a ver los apartados correspondientes de Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14 que ya tratamos antiguamente. Es decir, estos son los herederos de la tierra según las promesas y los pactos. Estos son los herederos verdaderos de la tierra según las promesas y los pactos. Pero también en estos invitados también están las multitudes de todo pueblo, es decir, aquellos que llamamos también en su día la semilla de Efraín, aquellos que tendrán el servicio sacerdotal de las naciones en conexión con Israel, los de Apocalipsis 7, versículos 14 y 15. Sé que al ver a estos judíos y estas multitudes, más de uno se estará preguntando, ¿pero no son estos los que deben reinar? ¿Cómo pues se habla de ellos como siervos o con servicio sacerdotal? Bueno, vamos a verlo rápidamente. El problema no está en lo que deban de hacer. El problema no está en que de ellos se ha dicho que reinarán. El problema no está en que de ellos se dice o se ha dicho que van a tener un servicio sacerdotal. Alguien dirá, bueno, ¿en qué quedamos? ¿Sacerdotes o reyes? El problema está en la carne. En la nuestra, digo, en nuestra carne, a la hora de interpretar, siempre está en nuestra carne. El problema está en nuestra concepción de reinar. ¿Cómo creemos que será el reinado de los diferentes redimidos en Cristo? ¿Con coronita? ¿Y cantando o escuchando el God Save the Queen? ¿Recordáis, no? Aquel himno de los ingleses, Dios salve a la reina. O, en fin, En fin, es igual, ¿no? ¿Cómo será el reinado? ¿Con gentes inclinándose ante nosotros? ¿Ante los redimidos en general? ¿Disfrutando de los palacios y las prebendas que ahora mismo están disfrutando los reyes de la tierra? ¿O quizá pensamos que el reinar, esa concepción de reinar nuestra, el reinado, bueno, nuestra y de los redimidos, será quizá sentados en un trono mandando traer una sierra cuando dos pilinguis se presenten con un bebé en disputa? ¿Recordáis el pasaje de Salomón, no? Pensamos que será así.
Nuestro reinado, nuestro. El de los redimidos. Ahora nos estamos tratando ya no como el cuerpo de Cristo, sino como los redimidos en general. Así serán los reinados. Bueno, no nos damos cuenta que reinar tiene que ver con su reinado, no con nuestro reinado. Pero los ojos de la carne ve nuestro reinado. Pues no, es su reinado, el reinado de Cristo. Tiene que ver con un reinado, el milenio, en el cual se establecerá una nueva dispensación, una nueva forma de relación de Dios con los hombres en la tierra. Y en esa nueva dispensación van a participar activamente los redimidos. Es decir, van, como dijimos en otra ocasión, van a currar, van a servir. Ese es el gran privilegio de los redimidos del reino, ser siervo de Jesucristo, no una suerte de reyes según el concepto humano. El concepto de reinar no lo tenemos que ver como ser una suerte de reyes, mandando, tú, ven aquí, que para eso soy rey. Eso sí, lo digo se dirá con solemnidad, ¿no? Y respeto. Tú, ven aquí, que te voy a mandar, ¿eh? Con una voz apagadita, con una voz de cura un poco con pluma, ¿no? Que parece ser que es más acorde con la solemnidad. Pues no, no se trata de esto. Se trata de trabajar, se trata de servir al Señor. Ese es el reinado, esa es la capacidad de reinar. No, no los sometimientos humanos que tenemos, al menos no la idea de sometimiento humano que tenemos en la cabeza, desde luego que no. El Señor mismo tuvo que reconvenir a sus propios discípulos acerca de esto, acerca de esta idea. Por cierto, un pasaje convenientemente plantado allí por el Espíritu Santo. Lucas 22, versículos 24 a 27. Dice: hubo también entre ellos un altercado. Bueno, se ha saltado el traductor una cuestión. No, la traducción dice: hubo también entre ellos un fuerte altercado sobre quién de ellos parecía ser mayor. No un altercado, un fuerte altercado. Se las tuvieron, ¿eh? Se las tuvieron. Pero les dijo, los reyes, bueno, un fuerte altercado sobre quién de ellos parecía ser mayor, pero les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Pues yo estoy entre vosotros como el que sirve. Bueno, pues el Señor ya les dijo, id pensando en lo que va a ser reinar. Ahí os lo dejo. Es un pasaje muy clarificador, pues lo que querían saber es quién sería mayor en el reino glorioso de Cristo. El Señor nos abre los ojos en cuanto a cómo será el reinado con Cristo. Y el reinado con Cristo será una vida de servicio. Y no servicio a la figura del Señor precisamente. Servicio a todos. En fin, a los redimidos del reino les espera un cometido concreto. A cada grupo el suyo, ¿eh? A cada grupo el suyo. Cada grupo tendrá su cometido, su encargo, su ministerio. De la misma manera que a la esposa le espera su propio cometido. Uno especial y que tiene que ver con la palabra de Dios. Bueno, pues hoy lo podemos dejar aquí y podemos continuar el próximo día, que continuaremos en los mismos versículos, ¿eh? Tratando los versículos 7, 8 y 9, todavía nos queda un poco.